¿Sabías que, si tuviéramos que revaluar nuestra moneda a su valor de 1910, tendríamos que revaluar el peso 7500%? Los primeros datos que se tienen datan del primer imperio mexicano, a cargo de Agustín de Iturbide. La paridad estaba en .97 pesos por dólar y se mantuvo casi sin cambios a pesar de las luchas por el poder que se dieron en esa época. Es hasta 1875 cuando se redefinió en un peso por dólar el tipo de cambio y prevaleció así durante el Porfiriato. Y esta estabilidad terminó al comenzar la Revolución Mexicana. Como era lógico, la poca confianza que se tenía en el gobierno mexicano fue la causa de que el valor del peso se cotizara hasta en 23 pesos por dólar. Cuando comenzó a estabilizarse la situación política del país, asimismo lo hizo el peso, al situarse en 2 pesos por dólar. Cabe señalar la creación del Banco de México durante el gobierno de Elías Calles, homologando la moneda nacional. Con Lázaro Cárdenas del Río, el tipo de cambio pasa de 3 pesos con 50 centavos por dólar a 4,85, ello por la presión del embargo de las petroleras que querían doblar al gobierno mexicano por la expropiación petrolera. Ya en 1948, Manuel Ávila Camacho llevó el dólar que valía entonces 4 pesos con 85 centavos hasta 6,65, es decir, se dio una devaluación del orden del 30%, entrando el tipo de cambio en una etapa de flotación, al haberse retirado el Banco de México del mercado. Con Miguel Alemán Valdés, el peso continuó su caída al darse la clásica fuga de capitales y el tipo de cambio vino a estabilizarse para 1949 en 8 pesos con 65 centavos por dólar. Y es para el periodo de Adolfo Ruiz Cortines que la paridad peso-dólar pasa de 8 pesos con 65 centavos a 12,50. Ello por pagar la factura por las grandes obras realizadas por su antecesor, como lo fue la Ciudad Universitaria. A partir de aquí se consolida el milagro mexicano. El Producto Interno Bruto crece al 6.5% anual, pese a que la población lo hace al 3%. El tipo de cambio se estabiliza así por cerca de 20 años, volviéndose a adoptar el tipo de cambio fijo. Es hasta el mandato de José López Portillo cuando termina el milagro mexicano. El Estado comienza a reducir su intervención en la economía debido a los graves desequilibrios y la baja competitividad económica que esto ocasionaba. Muestra de esto es que el gobierno se vio forzado a abandonar el control de cambios, debido a la falta de fondos con que sustentar el peso. Dicha crisis cambiaria ocurrió a pesar de que en estos años la producción y exportación del petróleo alcanzaron cifras sin precedentes. A partir de 1981 deja de haber un tipo de cambio fijo, pues se vaciaron las reservas internacionales. El tipo de cambio llega a situarse hasta en 100 pesos por dólar, situación que solo se pudo detener con una medida desesperada, cerrando el mercado cambiario y prácticamente imponiendo una paridad artificial de 70 pesos por dólar al final del sexenio de López Portillo. Claro que la solución fue solamente momentánea, pues en el sexenio de su sucesor, en el periodo de Miguel de la Madrid, el peso mexicano se devalúa 1443%, es decir que cada dólar ahora valía 2.290 pesos mexicanos. En el periodo de Salinas de Gortari, el tipo de cambio pasa de 2.290 pesos por dólar a 3.410, que con la introducción de los nuevos pesos el 1 de enero de 1993, que le quitaba 3 ceros al anterior, ahora estaríamos hablando de 3 pesos con 41 centavos por dólar. En el gobierno de Ernesto Zedillo se pasó de los 3 pesos 41 centavos al inicio de su mandato a 9 pesos con 36 por dólar el tipo de cambio, al finalizar el mismo, por el llamado error de diciembre. Con el presidente Vicente Fox en 2004, se establece un tipo de cambio de bandas de flotación,
llegando al final de su sexenio a valer el peso mexicano la cantidad de 10 pesos por dólar. Y a partir de los siguientes sexenios se establecería una paridad del peso de alrededor de 12 hasta 15 pesos como máximo el tipo de cambio, registrado el mismo durante el sexenio de Felipe Calderón por la crisis económica mundial. Por ello, desde 1910 al día de hoy, el peso se ha devaluado cerca de 7.500%.